Bienvenidos al episodio 6 desde el consultorio. Soy la doctora Nairet Keipo y en este episodio les hablaré sobre la pérdida del cabello o alopecia en jóvenes. Cuando me refiero a jóvenes, estoy hablando de hombres y mujeres, pero sobre todo de hombres, a partir de los 20 años que comienzan a presentar alopecia o pérdida del cabello de origen genético. Es la llamada alopecia androgenética o alopecia común. Si eres un joven que tienes alrededor de 20 años, estás en tus 20, o tienes un hijo de esa edad, o un sobrino, o un amigo que es muy joven y está presentando desde ya pérdida de cabello androgenética, es decir, comienza a presentar entradas frontales acentuadas, la línea de implantación frontal del cabello comienza a retroceder y notas además que el cabello no solo se cae más, sino que se hace más fino y por lo tanto no se ve, sobre todo en el área de la coronilla. Aparecen allí en la coronilla algunas zonas claras, poco pobladas. Además, en las entradas laterales también comienza a haber unas partes más claras. Entonces, este podcast te puede interesar. Comencemos. Si bien es cierto que la calvicie suele asociarse más comúnmente con la edad avanzada, la realidad actual es que la pérdida de cabello está comenzando a verse cada vez más temprano en la vida, debido a múltiples factores como el estrés, el cigarrillo, desequilibrios hormonales, malnutrición, uso excesivo de productos para el cabello como decoloraciones, queratinas, tintes, pero sobre todo, y el factor más importante, el factor genético. El factor genético no tenemos cómo modificarlo, contra eso no hay nada que hacer. La preocupación por la calvicie puede afectar a personas de todas las edades, pero la preocupación que crean los jóvenes yo diría que es aún mayor, y de allí la razón de este podcast. ¿Por qué? Porque la juventud está asociada comúnmente a largas y abundantes cabelleras, es como un estereotipo. Y cuando un joven comienza a verse el espejo y nota que se le está cayendo el cabello y que ya tiene un aspecto un poco más formal y hasta a representar un poco más edad de la que tiene, entonces factores psicológicos entran en juego en muchos casos, haciendo que estos jóvenes se sientan preocupados por su apariencia y el impacto que la calvicie puede tener en su autoestima y confianza. Es así como estos jóvenes recurren a realizarse por su cuenta innumerables tratamientos en el cabello en la búsqueda de restaurarlo, a aplicarse productos sin certificaciones, a tatuarse el cuero cabelludo, en fin, a caer en ofertas milagrosas y engañosas que prometen la parada de la caída del cabello de manera inmediata. En este caso estamos hablando entonces de la alopecia androgenética, la calvicie común. Así que para cualquier otro tipo de alopecia, muchas cosas de las que yo les voy a hablar en este momento no van a aplicar. ¿Qué vamos a hacer? En líneas generales y de manera objetiva, hay dos cosas que debes hacer. 1, parar la caída del cabello. Y 2, estimular el crecimiento y grosor del pelo. Esto que voy a decir no sustituye de ninguna manera una consulta médica especializada. Sin embargo, sí representa una ruta a seguir. Repito, cuando hablamos de la alopecia común o de origen genético. Entonces, ¿cómo hago esas dos cosas? Parar la caída del cabello y estimular el crecimiento y grosor del pelo. Vamos primero a aplicar tratamientos tópicos, por ejemplo, el minoxidil, 2 veces al día sin parar, mañana y noche de manera continua, y esperar 2 a 3 meses cuando se debería estabilizar la caída y comenzarás a notar también el cabello más grueso. 2. Si a pesar de esto persiste la caída del cabello, entonces acudir al médico para iniciar un tratamiento vía oral, es decir, con pastillas, sea minoxidil, finasteride, dutasteride, con sus pros y sus contras, para bloquear la caída del cabello a través de otro mecanismo. ¿Qué más puedo hacer, doctora? Aunque estamos hablando de una predisposición genéticamente ya determinada, hay cosas que podemos hacer también para asociarlo a los medicamentos, como por ejemplo, ejercicios, buena alimentación, no fumar, meditar, bajarle al estrés, plasma rico en plaquetas, masajes, algunos suplementos como la biotina, el hierro, con el fin de optimizar las condiciones generales de salud, que impactan también en la salud capilar y contribuyen, aunque poco, a mejorar la eficacia de los tratamientos médicos que ya hablamos. Sé que deben estar preguntándose por qué no hablo de los trasplantes de cabello como opción para los jóvenes.
Pues porque creo que hay que agotar todas las instancias previas con medicamentos, plasma rico en plaquetas, masajes, suplementos, antes de plantearle a un joven en sus 20 la realización de un trasplante de cabello. Los trasplantes de cabello deberían ser para toda la vida y de igual manera tendrán que mantenerse con medicamentos vía oral. Además, ese joven le cambiará mucho su rostro en una década, ya a los 30, a los 40 cambiará mucho su rostro. Por lo tanto, el diseño de la línea capilar debe ser muy bien creado para que pueda seguir luciendo coherente a medida que vaya cumpliendo años. En última instancia, la calvicie puede ser una preocupación, además muy válida para los jóvenes. Y es importante abordarla desde una perspectiva médica y emocional. Los jóvenes no deben obsesionarse con el tema de la calvicie. No deben preocuparse tanto, más bien ocuparse. Afortunadamente, con los avances en la medicina y la tecnología, existen opciones disponibles para tratar la pérdida del cabello y ayudar a los jóvenes a retardar la calvicie o mejor aún a recuperar gran parte del cabello perdido. Y llegamos al final de este podcast. Espero que les haya gustado y sobre todo que esta información les sea de utilidad. Síganme en mis redes, @doctora Nairet Queipo. Mi querida comunidad desde el consultorio les envío un gran abrazo. Hasta la próxima. Y recuerden, como siempre les digo, acudan a su médico que todo tiene solución.